Hola a todos, el día de hoy hablaré de generalidades de articulaciones. Mi nombre es Evelyn Daniela Rengel Pomacusi, soy estudiante de primer semestre de Bioquímica y Farmacia. Primeramente debemos preguntarnos, ¿qué es una articulación? Una articulación es la unión entre dos huesos. También puede ser la unión entre un hueso y un cartílago o un hueso y el tejido óseo. Estos están clasificados de diferentes formas. Primero hablaremos de su clasificación por movimiento. Aquí podemos ver a la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis. La sinartrosis es cuando no hay un movimiento en la articulación, como por ejemplo las articulaciones de la cabeza. Luego tenemos la anfiartrosis, que son los movimientos limitados o semimóviles. Y al final tenemos a la diartrosis, que son los que tienen movimientos muy amplios en diferentes direcciones o etcétera. Luego las tenemos por su clasificación por confirmación. Aquí podemos encontrar las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Primero hablaremos de las fibrosas. Las fibrosas están unidas por un tejido fibroso, no cuentan con una cavidad sinovial y son articulaciones inmóviles o sin artrosis. Las articulaciones fibrosas cuentan primeramente con las suturas, que están formadas por una capa delgada de tejido conectivo fibroso denso que mantiene unidos los huesos del cráneo. Esta tiene 4 categorías. La primera serían las dentadas, que es cuando los huesos se unen por engranajes que presentan sus superficies articulares. Luego tenemos las escamosas, que son las superficies en contacto que están talladas en bisel. Luego tenemos a las armónicas, que tienen superficies planas y rugosas. Y por último tenemos las esquindelesis, que tiene una superficie formada de una cresta y la otra es una ranura. Luego podemos encontrar a la sindesmosis. Esta es una articulación donde podemos ver más distancia entre los huesos y por ende también encontrar más cantidad de tejido conectivo fibroso que en las suturas. Un ejemplo sería la articulación tibio-peroneo distal. Luego tenemos a la gonfosis, que es una articulación en la que la espiga cónica de un hueso penetra el hueco de otro, como por ejemplo la articulación alveolo-dentario. Continuando, hablaremos de las articulaciones cartilaginosas. Estas están unidas por un cartílago, no cuentan con cavidad sinovial y son anfiartrosis. Aquí también podemos encontrar a la sincondrosis y a la sínfisis. La sincondrosis es una articulación cuyo material de unión es un cartílago ilialino. Por ejemplo, el cartílago de crecimiento que une la epífisis con la diáfisis de los huesos en crecimiento. Su funcionamiento sería en sinartrosis. Luego tenemos a la sínfisis. Aquí los extremos de los huesos están revestidos de cartílago ilialino y si bien los huesos están unidos por un disco fibra cartilaginoso. Un ejemplo sería la sínfisis del pubis. Continuando hablaremos de las articulaciones sinoviales. Estas tienen una cavidad sinovial, los huesos se mantienen juntos por la acción de una cápsula articular y ligamentos, son de artrosis y poseen un aparato articular que cuenta con una cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, ligamentos y discos articulares. Existen de diferentes tipos. La primera serían las esferoidales o enartrosis, que constan de un hueso cuya superficie tiene forma esférica, que encaja en una depresión en copa de otro hueso. Un ejemplo claro sería la articulación del hombro, como se puede ver, y la articulación de la cadera. Estas son multiaxiales, o sea, tienen movimientos en 3 ejes y en direcciones intermedias. Luego podemos continuar con las condilias o elipsoideas, que cuentan con un hueso cuya superficie articular tiene una forma oval, convexa, que encaja en una depresión oval de otra. Un ejemplo de este sería la articulación de la muñeca. Continuando, tenemos en silla de montar, celar o por encaje recíproco.
En esta articulación, cada una de las superficies articulares es cóncava en un sentido y convexa en otro, es decir, el hueso entra a horcajadas sobre el otro como un jinete en silla de montar. Esas articulaciones son biaxiales y un ejemplo claro sería la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Luego tenemos la troclear, glínglimo o en bisagra. Esta en una de sus superficies tiene una forma de polea en cuya garganta se aloja la saliente de la superficie articular opuesta. Estas son monoaxiales. Un ejemplo sería la articulación de la rodilla o como se ve la articulación del codo. Luego podemos encontrar la articulación trocoide-pivode o en cilindro. Esto es cuando los huesos tienen una superficie redondeada que se articula con el anillo que parcialmente forma otro hueso y un ligamento. Un ejemplo sería la articulación aclantoaxial y radiocubital proximal. Estas son articulaciones monoaxiales. Luego tenemos la articulación artrodia o plana. Las superficies de los huesos son aplanadas o levemente curvas. Un ejemplo serían las articulaciones intercarpianas e intertarsianas. Estas no son axiales, por lo que sus acciones no ocurren alrededor de un eje. Por último, tenemos a las articulaciones sin sarcosis. Estas no son articulaciones verdaderas y cuentan con espacios celulosos de deslizamiento. Un ejemplo sería el espacio intercerrático torácico. Luego tenemos a la sinostosis. La sinostosis trata de la fusión completa de los huesos a través de una línea de unión. Un ejemplo claro sería la sutura metópica del frontal, como se puede ver en la imagen, que eventualmente al crecer desaparece. Muchas gracias por su atención.